¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, ¿cómo van con la realización de su galletita de jengibre? En este tutorial vamos a terminar de realizarla. Si es la primera vez que visitan mi canal, les cuento que ya tenemos un primer tutorial en el que les doy la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan saber para realizar a nuestra hermosa galletita niña. Tenemos un segundo video en el que realizamos todo el cuerpecito, y en este video vamos a finalizar con su realización. Vamos a hacer todos los detalles del rostro, los botoncitos de su pancita, sus mejillas, el glacé de su cabeza, el moño, en fin, todo lo que nos haga falta lo vamos a realizar en este video. La petición de siempre, por favor no olviden suscribirse y dar like. Apóyenme con eso, por favor, por favor. También quiero agradecer a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios es obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del canal están realizando a la galletita desde hace ya varios días. Muchas gracias a Iliana Ayes, María de Jesús Tobilla López, Giselle A., Carmen Ardeleanu, Adriana Ceballos, Fabiola Marín Morales, Aurora Flores, Josie Sousa, Yolanda Torres Sangüesa, Azucena Osorio, Canal Luco, Jenny Vega, Lau Coria, Carmen Martínez y Elizabeth Ramos. Muchas gracias a todas ustedes por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a comenzar con los detalles del rostro. Ensartan su aguja lanera con solo 3 hebras de color negro. Recuerden que en Sinfonía consta de 6 hebras. Nosotros solo vamos a usar 3. Entramos por cualquier parte de la cabecita, por cualquier punto, de preferencia nos vamos un poco hacia la izquierda, ya que allí va a llevar su glaseado y pues no se va a notar dónde vamos a entrar. De todas maneras lo vamos a perder más adelante. Y vean cómo estoy saliendo pegadita al ojito. Pegadita, una vuelta de la parte alta donde termina el ojito, un punto más abajo, miren. Aquí está el ojito. Del otro lado, nos vamos a ir del otro lado y nos vamos a bajar una vueltecita. Aquí, una vuelta, y me voy hacia el punto que está hacia mi mano izquierda. Así, miren. Y así va a quedar formada esta parte alta del ojito. Entro nuevamente y ahora me voy a recorrer un puntito hacia arriba. Por ahí voy a salir. Muy bien, voy a entrar nuevamente en este puntito, digamos que en el nacimiento de la pestañita, y me voy a ir hacia arriba, en donde entré originalmente. Exactamente en el mismo punto voy a salir. Jalamos y las pestañitas se van a acomodar. Si necesitan acomodar un poquito con sus manitas, está muy bien. Acomoden, denle formita a esa pestañita, que se vea todo muy lindo. Déjenme, tal vez jale demasiado aquí, ahí está, aquí así se va acomodando y miren qué lindo se ve. Una vez que hayan hecho una, procuren que la otra quede lo más parecido que les sea posible. Una vez que hayan verificado esto y que ya quedó tal y como ustedes quieran, aquí arriba vamos a hacer 2 nuditos y perdemos el sobrantito de hebra hacia adentro. Miren qué bonita expresión ha tomado nuestra galletita de jengibre niña. Se ve hermosa y todavía está pelona. Como ven, con la parte gruesa, la parte ancha, el lado donde ensartamos es lo que me está ayudando a perder esta hebra hacia adentro. Lo cierto es que ahí vamos a colocar el glaseado y esto no se va a notar, pero pues si lo pueden esconder, mucho mejor. Y ahí quedó. Miren qué bonita. Vamos a continuar con más detalles. Vamos a colocar las cejas.
Ya ensarté mi aguja lanera, ahora con hebra de color blanco. Ahora sí la hebra es completita, las 6 hebras, la hebra completa. Y vamos a entrar aquí, miren, pegaditos, pegaditos, a donde hicimos esta parte de las pestañitas. Que parezca que sale de abajo de la pestañita, amigas. Y nos vamos a recorrer hasta este lado. Vamos a entrar una vueltecita abajo de donde está la pestañita. De aquí vamos a hacer una línea imaginaria del lado donde termina el ojo y allí van a poner su primer marca, su alfiler. Estamos hablando de aquí donde acabo de entrar, 4 vueltas hacia arriba y por allí voy a salir. Entonces ya va a quedar marcada ese detallito debajo del ojo que hace que el ojo se vea muy muy tierno y vamos a marcar al mismo tiempo la cejita. Ahí está, amiga, se ve súper linda, la verdad. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 puntos y una vuelta hacia abajo. Y aquí vamos a entrar. Nos bajamos una vuelta para que esa ceja tenga una pequeña inclinación. 5 puntos y una vuelta hacia abajo. Y ahora voy a salir aquí arriba, exactamente en el mismo punto donde entré. Así. Y va a quedar marcada la otra cejita, miren, amigas. Hacemos nudo y perdemos hacia adentro. Vamos a colocar la naricita. Con su aguja lanera ubiquen el centro de la carita. Debe haber la misma distancia entre ambos ojos de la marca que hayan colocado. Entre ambos ojos debe haber la misma distancia. Yo voy a poner una naricita de 4 puntos. Del ancho de 4 puntitos y va a ir una vuelta abajo de donde terminan los ojitos. Aquí donde puse mi primer marca salgo. Recuerden que lo más importante de la naricita es que quede bien derechita, que no les vaya a quedar chueca, digo hacia la derecha o hacia la izquierda, que quede bien derechita. Aquí entré en mi segunda marca y salgo exactamente en el punto de abajo. Cuento mis 4 puntitos y ahora voy a recorrerme al punto que está exactamente arriba. Y allí quedó marcada esa naricita. Vamos a dar ahora puntaditas. Ahí está, de abajo hacia arriba, puntaditas, procurando que en todas y cada una de ellas ejerzamos la misma tensión para que tenga una vista muy muy bonita. No apretemos mucho una y después aflojar la otra. Además debemos de rellenar lo más que se pueda esas 2 líneas que estamos rellenando en este momento, que queden bien cubiertas con las puntaditas que estamos realizando. Si en algún momento sienten que su agujita se atora porque ya hay muy poquito espacio, lo que pueden hacer es introducir la agujita al contrario. De esta forma, vean, aquí yo ya tengo mucho espacio, introduzco mi aguja al contrario para no maltratar el material, entrar con más facilidad y poder rellenar perfectamente las 2 hebritas que hicimos para realizar la naricita. Estoy a punto de terminar de cubrir. La pueden dejar así si gustan, se ve bonita, o pueden hacer lo mismo ahora en retroceso. Volver a hacer puntaditas y rellenar la naricita. Esto va a hacer que se vea una naricita más gruesa, más marcadita. Esto es a gusto de cada quien. Yo sí la prefiero un poco más gruesecita. Esto, como les digo, es a gusto de cada quien. Seguimos ejerciendo la misma tensión para que se vea parejita, parejita, amigas. Estoy entrando, como ven, con la parte gruesa de mi aguja lanera para no maltratar el material. Ya casi terminé. Voy a dar una última puntadita. Voy a entrar ahora en el mismo punto aquí donde entré de manera inicial, en el punto de abajo. ¿Se acuerdan que hicimos una segunda línea en el punto de abajo? Voy a entrar y salir acá donde entramos de manera inicial. Y ahí quedó la naricita de nuestra galletita.
Hacemos 2 nuditos y perdemos hacia adentro. Miren, amigas, ya están los detalles del rostro. Vamos a realizar ahora este detalle, las chapitas de nuestra galletita. Toman hebra de color rosa, realizan un anillo mágico y dentro de él haríamos 6 puntos bajos. Cerramos perfectamente el anillo mágico y lo que vamos a hacer ahora es entrar en el primer puntito. Aquí está el primer puntito, hacemos un punto deslizado. Aprietan bien fuerte ese último punto y cortamos hebra. Verifiquen que esté bien cerrado el anillo mágico. Lo que vamos a hacer ahora en el primer punto con el crochet, en el siguiente punto con el crochet, ensartamos nuestra hebrita y pasamos para atrás. Y vamos a hacer aquí un nudito con la hebra que nos quedó del anillo mágico y la que nos quedó al final de la realización de este circulito que va a servir como chapitas para nuestra galletita de jengibre. Cuéntenme, esas mejillas coloraditas, ¿cómo le dicen en su país? Nosotros les decimos chapitas. Alguien está muy chapeado cuando tiene las mejillas coloradas. Cuéntenme, en su país, ¿cómo le llaman a esto? Muy bien, ya tenemos aquí las chapitas. Tomamos nuestro silicón, frío o caliente, y vamos a colocar un poquito. Y lo vamos a pegar una vuelta abajo del ojito y vamos a tomar como referencia la pestañita. A esta altura va a quedar, miren. Una vuelta abajo del ojo y a la altura de la pestañita. Ahí va a quedar. Yo me ayudo siempre con la agujita lanera. Déjenme subirlo un poquito. Si se sale el nudito, las hebritas del nudito que hicimos por detrás, nos ayudamos a colocarlo con la agujita lanera. Vamos a realizar ahora los caramelitos que llevan la parte de enfrente de nuestra galletita de jengibre. Creo que simulan botones. Con el color con el que hayan decidido trabajar van a realizar en la vuelta número 1 un anillo mágico de 6 puntos y vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos. Al finalizar nos vamos al primer punto, hacemos un punto deslizado, cadena para fijar, apretamos bien fuerte y cortamos la hebra. Vamos a hacer lo mismo que con las chapitas. Nos vamos al siguiente punto, entramos de la parte del revés hacia arriba, pasamos la hebra hacia el revés y vamos a hacer aquí 2 nuditos. Es lo mismo que hicimos en las chapitas. Hacemos aquí solo un nudito, no es necesario hacer 2, lo único que pretendo es que estas hebras queden por el revés. Hacen un nudo, cortan el exceso y ahorita que lo vamos a pegar, ya esas hebritas van a quedar escondidas por detrás. Recuerden que si ustedes tanto las chapitas como estos botoncitos los pueden coser, claro que lo pueden hacer. Solo les pido que lo hagan con hebra delgadita para que las puntadas se noten lo menos posible. Generalmente estos son adornos navideños, los niños no deberían jugar con ellos, pero si ustedes creen que los niños los pueden tomar para jugar, tal vez sería mejor coserlos porque ellos con mucha facilidad podrían desprenderlos o incluso se les puede ir hacia su garganta y no queremos un accidente. Por favor, evalúen todo eso. Vamos a hacer el glaseado de su cabecita, no nos vamos a ir vuelta por vuelta puesto que ya sabemos hacer lo necesario para realizarlo. Solo necesitamos saber hacer anillo mágico y aumentos y ya lo sabemos hacer. Aquí donde les acabo de señalar están viendo las instrucciones. Ya sabemos leer instrucciones, pero de todas maneras les daré un ejemplo. Vuelta número 1, anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos y así nos vamos a seguir con las instrucciones. Vamos a hacer ahora la orilla del glaseado. Vamos a hacer una lazada, nos vamos al siguiente punto, lazada saco y vamos a tejer. Aquí tengo 3 puntos, vamos a tejer primero 2 y luego otros 2. Esto es un punto alto. Vamos a estar trabajando con abanicos de puntos altos. Aquí voy a hacer otro punto alto en el mismo punto, lazada, entro en el mismo punto, lazada saco, tejo 2 y luego 2.
va el tercer punto alto, vamos por el cuarto y el quinto. Aquí vamos por el último punto alto. ¡Ay! Vamos a hacerlo otra vez, amigas. Entonces, un abanico de 5 puntos altos. ¡Ay! Otra vez no quiere pasar, amigas. Dicen que la tercera es la vencida. Lazada, entro en el mismo punto, lazada saco, tejemos 2 y luego 2. Ahora sí. Muy bien, ya tenemos nuestro abanico de 5 puntos altos. Nos vamos a saltar 2 puntos y en el que sigue hacemos un punto bajo. Ahí está. Nuevamente nos saltamos 2 puntitos, 1, 2. Como ven, hice una lazada porque en el siguiente punto voy a hacer otra vez un abanico de 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí está mi abanico de 5 puntos altos. Me salto 2 puntos y en el que siga hago un punto bajo. Me salto 2 puntos, a lazada y vuelvo en el siguiente punto, ya cuento mis 2 puntos y en el que sigue hago mi abanico de 5 puntos altos. Y esto vamos a hacer durante toda la vuelta. Estaríamos finalizando con el punto bajo que hacemos en medio de cada abanico. Entonces, cuando hayamos hecho eso, hacemos un punto deslizado, cadenita para fijar y vamos a apretar bien fuerte. Vamos a cortar hebra suficiente porque con esa hebra vamos a coser este glaseado a la cabecita de nuestra galletita de jengibre. Una vez que tenemos terminado el glaseado, comenzaremos a bordar las chispas, esos como palitos que simulan dulces, amigas. No sé cómo se llaman, si se llaman chispas, díganme, pero son estos como palitos de dulce que se colocan en los pasteles o en este caso en la galletita de jengibre. Busquen sus sobrantitos, aquí pueden echar a volar su imaginación y aprovechar esos sobrantitos. Pueden colocar los colores que ustedes quieran, cualquiera que coloquen se va a ver bonito, de preferencia colores encendidos, colores brillantes, ¿no? Vamos a empezar a bordar estos como palitos, no tienen que tener un orden, mientras más desordenados queden, incluso mejor. Recuerden, así con esta, como muevo mi mano, van cayendo las chispas y pues no quedan en un orden, así es que incluso mientras más desordenados mejor. Comencé aquí, voy a contar 1, 2, 3 vueltecitas y me voy a recorrer unos 2 o 3 puntitos hacia mi mano derecha. Le hice un nudo en la punta a la hebra, amigas. Y miren, ahí quedó un palito inclinado. Y aquí van a empezar ustedes a jugar con su imaginación. Van a colocarlos en desorden, como ustedes quieran, porque de eso se trata. Vuelvo a repetir, cuando las personas que se dedican a esto de hacer cosas ricas como galletitas, pasteles, dulces, así simplemente los dejan caer y eso es parte de lo bonito. Así es que un poco inclinadas, un poco a la derecha, un poco a la izquierda, no importa cómo les vayan quedando. Miren, aquí me voy a recorrer un poquitito hacia acá. Yo trato, eso sí, de que todas queden de preferencia del mismo tamaño, a lo mejor inclinadas, derechas, chuecas, como quieran, pero que queden del mismo tamaño, más o menos el tamaño de 3 vueltas, más o menos, miren. Es lo único que sí estoy buscando, que estos tipo palitos queden del mismo tamaño. Incluso si quieren hacerlos más pequeños, está bien, solo que queden todos del mismo tamaño. Miren, aquí voy a hacer uno más. Este lo voy a inclinar hacia mi mano derecha. Y voy a hacer esto hasta que se me termine mi hebra verde o hasta llegar muy cerca de donde empecé hace un momentito. Nos va a quedar algo así, vean. Jueguen con los colores. Yo utilicé, aparte del verde, rosa mexicano y mango. Vamos a realizar la cerecita. Tomamos hebra de color
rojo granate, hacemos un anillo mágico y dentro del anillo mágico realizaremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos perfectamente el anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vueltas 4 y 5, un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 18 puntos bajos. Vuelta 6, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 7, 6 disminuciones, terminando la vuelta con 6 puntos bajos. Al final van a cerrar de la misma manera como cerramos la cabecita. Van a hacer puntaditas en el bucle delantero de los 6 puntos que nos quedan. Al final jalan para que se cierre, hacen un nudo y pierden. Así nos quedó de linda nuestra cerecita, amigas. Lo que haremos a continuación es hacer esta como patita verde que tiene la cereza. Vamos a comenzar con hebra de color verde haciendo un nudito. Y realizaremos ahora 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La última cadenita no cuenta, solo nos sirve para levantar la labor. En ella no vamos a trabajar. Entonces nos la saltamos y realizamos ahora 2 puntos bajos. 1 y 2. Nos quedan 3 cadenitas aquí. Vamos a hacer un punto deslizado en cada una de ellas. Llevo 1, 2 y 3. Hacemos cadenita para fijar, apretamos bien fuerte y cortamos hebra con la cual vamos a coser esta parte verde a la cerecita. Yo lo voy a coser acá de este lado donde iniciamos con el anillo mágico. Déjenme ensartar mi aguja lanera. Tenemos en la cerecita el lado donde hicimos el anillo mágico y el lado donde finalizamos. Ensartan bien su agujita lanera. Y como les digo, de este lado donde hicimos el anillo mágico, este es el lado opuesto donde cerramos la cereza. Entonces yo la voy a coser así, para que este lado bonito siempre esté a la vista. Y aquí mismo voy a aprovechar para coser mi cerecita de la manera en que están viendo en la imagen. Entré en el centro del anillo mágico y por aquí voy a dar una puntadita. Ahí así, amigas. Entramos nuevamente y salimos hasta acá abajo y así habrá quedado colocada la hebrita. Vamos a cortar aquí. Y la otra hebra que se nos quedó por acá, pues simplemente introducimos nuestro crochet y la jalamos hacia adentro para perderla. Y así habremos finalizado nuestra cerecita. Tomamos el glaseado, la colocamos aquí sobre el anillo mágico exactamente y damos unas puntaditas para fijarla. Y lo vamos a colocar ahora en la cabecita de la galletita, que quede ligeramente inclinado hacia su mano izquierda. Aquí tenemos el anillo mágico de la cabecita, debe de quedar hacia un lado. Y miren, uno de los abanicos, el que ustedes quieran, que quede una vueltecita arriba de la cejita. Y van a colocar alfileres, amigas, para que no se les mueva, tantos alfileres como ustedes quieran, y procederemos a coser el glaseado. Voy a pasarme de la parte de revés a la parte de derecho. Y vamos a dar unas puntaditas en la orilla, amigas, sin coser, a menos que ustedes quieran coser también los abanicos. Yo lo voy a coser aquí.
Siento que los abanicos sueltecitos se ven bonitos, pero ustedes si creen que se ve mejor pegadito a la cabeza, está muy bien. Entonces aquí vamos a dar nuestras puntaditas. Aquí me voy a recorrer unos 3 puntitos hacia adelante. Jalo. Esa cerecita que estorba. Ahí está. Y aquí me voy a introducir con mi agujita un puntito en el puntito que sigue y me recorro aquí 3 puntos. Voy a seguir este procedimiento hasta coserlo todo. Al final hacen un nudo y pierden hacia adentro. Para realizar el moñito que lleva la galletita en la cabecita vamos a realizar 20 cadenitas. Cuando las hayan realizado van a hacer lo que sigue, lo que están viendo. Nos ubicamos en el primer puntito teniendo mucho cuidado de que no se les vaya a torcer y hacemos un punto deslizado. Levantamos con una cadena y vamos a realizar 20 puntos bajos. Esa cadenita solo nos sirve para levantar la labor, en ella no trabajamos. Así es que vamos a realizar un punto bajo en cada una de las cadenitas que hayamos realizado. Estaríamos terminando la vuelta con 20 puntos bajos. Este moño yo lo estoy haciendo en color turquesa. Pueden ustedes hacerlo en el color que ustedes prefieran. Finalicé la vuelta, nos vamos al primer punto, hacemos punto deslizado, levantamos con una cadena y hacemos en la vuelta 2 20 puntos bajos. Terminamos, nos vamos nuevamente al primer punto, hacemos punto deslizado, levantamos con una cadenita y vamos a hacer en la vuelta 3 nuevamente 20 puntos bajos. Al final hacen punto deslizado, cadena para fijar y vamos a cortar hebra suficiente para hacer la parte central de nuestro moño. Simplemente con la hebra vamos a dar vueltecitas de esta manera, tratando de que quede bien centradito y que ese moño se vea muy lindo. Y damos vueltecitas. Es un moño muy pequeño, pueden dar tantas vueltas como ustedes quieran. Ya que queda justo como ustedes quieren, ensartamos nuestra aguja lanera y vamos a hacer un nudo en la parte de atrás. Que queden bien acomodaditas esas vueltecitas para que se vea muy lindo. Vamos a entrar por aquí. Hacemos un nudito que quede bien apretadito y así va a quedar el pequeño moñito. Lo vamos a colocar a esta altura o donde ustedes quieran. A mí aquí me gustó. Abajo de la cerecita damos unas puntaditas para que quede fijo. Y así terminamos con la realización de nuestra hermosa galletita niña, amigas. Quedó preciosa. El galleto ya tiene compañera. Recuerden que la galleta niño la hicimos el año pasado y pues ya tenemos a la parejita que tanto me habían pedido. Por favor no olviden suscribirse y nos vemos pronto en un nuevo proyecto.